nada de música, ¿vale? Y nos dice que hay que hacer es ese, un sitio geológico, un sitio de patrimonio natural, un sitio geológico, por ejemplo, un sitio de patrimonio cultural, un sitio, un museo a visitar, un sitio de alianza, un sitio de patrimonio inmaterial, un sitio de panorama, un sitio geológico, un sitio cultural, un sitio bla, bla, bla. Ok, la música de los geoparques, ese es muy importante, ¿vale? ¡Wow! 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 ¿Cómo todo es excitante? Este tiempo que hemos pasado con el conocimiento de lo que es un UNESCO Geoparque fue fantástico. Hemos redescubierto nuestro territorio. Nuestra población está involucrada en nuestro proyecto. Tenemos una energía fantástica de esta población. Sí, estaba grande. Ahora cada uno quiere el geoparque y quiere que seamos un geoparque de la UNESCO. Ahora, atención, cuidado, ahora Juan Pablo manda la candidatura a la Comisión Nacional, que manda la candidatura a la UNESCO, y que dice la UNESCO. ¿No falta el tema de educación? ¿En qué parte? ¿Será cuando me pare? No sé. Ok, puedo ver si. Ok, entonces, sí, sí. No, yo digo que si en la realidad pasa, porque él dice que hay cosas que pasan, entonces digamos, una vez que la gente pues, ¿por qué no le dice? Y la otra cosa que noté es que aparentemente el curso se da en diferentes regiones, en diferentes continentes. El curso. Sí. Tenemos uno en Europa, uno en China, sí. ¿Y qué pasa con este continente? Bueno, que es una buena pregunta, que pienso que hace parte de los proyectos de la red mundial de, con el tiempo, de buscar una solución. En este momento, la gente de América Latina viene en Lesbos, Pero claro que sería una buena idea de crear una antena del curso de Lesbos en América del Sur. Es abierto. La red es joven. Fue creada en 2017, entonces necesita un poco de tiempo para llegar a ese, pero estoy de acuerdo, sería muy bien. Entonces, sí. Vamos a ver lo que dice la UNESCO. Cuidado. Sí. Bravo. Bravo, habéis hecho un gran trabajo. Pero ahora empieza lo peor. ¿Y qué dice la UNESCO? 2 minutos. No olvidar que antes de mandar vuestra candidatura, bueno, la mandada, vuestro geoparque debe existir durante un año. La candidatura no es algo teórico. Vuestro geoparque debe existir un año antes de mandar la candidatura. No existir como proyecto, existir con el centro de información, sitios abiertos al público, bla, 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 bla. Las próximas etapas. Vais a recibir una misión de expertos, de 2 expertos de la UNESCO durante una semana, que van
a evaluar vuestro proyecto, que van a hacer un informe. Ese se pasa normalmente en mayo, junio, julio, bueno, a veces en agosto. En septiembre, el Consejo Mundial de los Geoparques debe tomar decisiones sobre las candidaturas, y esas decisiones para la nueva candidatura deben ser aceptadas por el voto de las naciones presentes dentro del comité ejecutivo de la UNESCO, que se reúne en abril siguiente. Entonces dicen, conclusión, para tener un geoparque exitoso no es tan difícil. Se necesita tener desde el principio un buen conocimiento de qué son los UNESCO Global Geoparque y de seguir el training, el curso de los geoparques, así como participar en los meetings de la GRN. No se puede hacer un geoparque otra vez sin saber precisamente qué es un UNESCO Geoparque. Es necesario de crear una equipa pluridisciplinario. Si pensáis hacer un geoparque con un equipo de geólogos, basta, no va a funcionar. Como si queréis hacer un geoparque con un equipo de biologistas. No va a funcionar. Que funciona es un equipo pluridisciplinario. Necesitamos de tomar tiempo, tranquilo, hacerlo bien. Normalmente, entre la idea y el momento de presentar una candidatura, el medio de tiempo es alrededor de 4 años. Pensarlo, hacerlo más rápidamente, es una ilusión. Y excepto en caso especial, es una tontería. Porque es perder dinero. ¿Cuántos geoparques vemos que se han precipitado, que han gastado dinero, equipamiento de sitio, y que deben quitar todo y reemplazar? Entonces, tomar tiempo, respetar el uso de dinero público y involucrar todos los socios de la área, la población. Pero, ante todo, ¿qué hay que hacer? Es soñar su territorio, soñar un futuro para su territorio, estar imaginativo y estar innovativo. Geoparques son territorios diferentes. Necesitamos territorios diferentes. Si hacer un geoparque es seguir justo normas y hacer un poco de economía turística, no necesitamos los geoparques, no merece la pena. Necesitamos nuevos territorios de pensamiento, de dinámica de población, lugares coherentes a donde la gente, regresamos, está orgulloso de vivir aquí y puede pensar de una forma diferente. Ese hemos hablado ayer. Bueno, otra publicidad. Esperando la misión de validación, vamos a seguir a aprender sobre los geoparques y vamos a participar a la próxima conferencia de los geoparques que va a existir en el próximo septiembre 2020 en la isla de Jeju, en Corea del Sur. Muy bien, y que os esperamos todo en nuestro geoparque de Geolandia. Gracias por su atención.